El fuego apenas alumbraba el círculo tribal cuando Nantán, guerrero apache de mirada herida, cayó de rodillas frente a la anciana curandera. Su pecho sangraba tras un enfrentamiento con colonos borrachos que habían arrasado la aldea cercana. En sus brazos, envuelta en un manto color tierra, lloraba una bebé mestiza de apenas días de nacida. La niña tenía la piel clara como su madre blanca y el cabello oscuro como su padre apache. Nantán, jadeando, levantó la vista hacia la mujer que lo observaba con los ojos llenos de sombras y le susurró con un hilo de voz: «Si muero esta noche, prométeme que cuidarás de mi hija mestiza». Pero antes de recibir respuesta, ya estaba extendiendo los brazos hacia el suelo. La curandera intentó detenerlo, pero él ya había comenzado a cavar, débilmente, con las manos desnudas, un hueco bajo el fuego tribal, justo al lado de la olla ceremonial donde se preparaba el guiso para la vigilia. La gente se congregaba en silencio, formando un círculo de respeto y miedo, sin saber qué hacer ante esa mezcla de muerte y vida. Nantán depositó la niña en un lecho de hierbas dentro del hueco humeante, como si el calor pudiera protegerla, sellarla con la memoria de sus padres. Luego, con un suspiro que fue casi una plegaria, colocó sobre la niña el colgante de su madre, una medalla de cobre con el símbolo de una estrella cruzada. Nadie se atrevió a hablar, pero los rostros decían todo: rechazo, duda, miedo. Una mestiza en tiempos de odio era una maldición viva. Sin esperar aprobación ni consuelo, Nantán apoyó la frente contra el suelo. Murmuró algo en lengua apache y se quedó inmóvil. La curandera se inclinó, revisó su pulso y asintió lentamente. El guerrero se había ido. La bebé soltó un gemido agudo, como si supiera que su destino acababa de cambiar para siempre. Fue entonces cuando una voz masculina rompió el silencio. ¿Quién vio lo que él hizo? Era Tamas, un joven aprendiz de cazador. Nadie respondió. El fuego crepitó fuerte, como si devorara el momento. Nadie recogió a la bebé. Nadie se movió. Nadie. Excepto la anciana que se acercó lentamente, arrodillándose junto a la niña, pero sin tocarla aún. La tierra la ha recibido, pero el mundo no ha dicho su nombre, murmuró. Y con eso, el círculo tribal empezó a quebrarse por dentro. ¿Quién se atrevería a tomarla en brazos, ahora que Nantán ya no podía protegerla? El amanecer pintó de rojo las montañas cuando la tribu despertó al rumor de que la hija mestiza seguía bajo la olla tribal, aún viva, aún llorando. Nadie la había tocado. La curandera Teyama había pasado la noche sentada a su lado, murmurando cantos olvidados, pero ni siquiera ella se atrevía a alzarla sin que se diera el consentimiento del consejo tribal. La niña era una grieta abierta entre dos mundos, el apache y el blanco. Algunos decían que traerla al centro del fuego había sido un sacrilegio, otros que era una señal de Nantán, una profecía con forma de llanto. Mientras tanto, los hombres preparaban sus lanzas no para cazar, sino para deliberar. El consejo de ancianos se reunió bajo el árbol sagrado. Había tensión. El jefe Cuabá, anciano de cejas espesas, dijo que una mestiza sin madre ni clan era un riesgo. Su llanto atraerá lobos, su sangre traerá espías. No hay lugar para ella entre nosotros. Pero fue el joven Tamas, con la voz temblorosa, quien se levantó. Nantán murió protegiéndola. ¿Eso no significa nada? Los ancianos lo ignoraron. Entonces, Teyama entró cargando una rama de cedro ardiendo y la clavó frente al círculo. Anoche, el espíritu del fuego no la rechazó, la mantuvo caliente, el humo no la asfixió, y aún así dicen que no tiene lugar aquí. Un murmullo recorrió el grupo. Una anciana sollozó. Un guerrero apartó la mirada, pero nadie se movió hacia la olla. Y mientras tanto, en los matorrales más allá del claro, unos ojos oscuros y desconocidos observaban. No eran de lobo, ni de apache.
Alguien más había llegado con el primer rayo del sol, atraído por el humo, por el silencio, por los rumores. Ese hombre, cubierto con una manta de piel de alce, se inclinó sin hacer ruido. Y cuando el consejo terminó en indecisión y cada quien regresó a sus tareas, él esperó. Al caer la tarde, cuando el sol dorado empezó a esconderse, la curandera finalmente hizo lo que nadie más quiso. Se arrodilló, levantó a la niña, la envolvió en su propio manto y pronunció un nombre que no era apache ni blanco. Ailané, dijo. Un susurro que no pertenecía a ninguna lengua. Un bautizo sin permiso. Ailané lloró una última vez, y luego se quedó en silencio, como si supiera que, al fin, alguien la había reclamado. Pero la paz no duraría. Esa misma noche, el hombre de la piel de alce haría su movimiento. Porque Ailané, aunque nadie lo sabía aún, tenía enemigos antes de tener un hogar. La noche se extendía densa sobre el campamento apache, cuando el hombre de la piel de alce cruzó silenciosamente el límite marcado por las piedras sagradas. Nadie notó su entrada. Ni los perros levantaron la cabeza. Ni el centinela nocturno, distraído con el canto de los grillos, lo vio pasar. Caminaba como un fantasma, sin prisa pero con propósito, directo hacia la olla ya vacía. La pequeña Ailané dormía ahora en brazos de Teyama, en una tienda apartada, envuelta en hierbas y cantos. Pero él no buscaba a la niña aún. Solo se arrodilló junto al hueco tibio de tierra negra y pasó los dedos sobre las cenizas. Las frotó entre el pulgar y el índice, las llevó a la nariz y murmuró algo en un idioma que no era ni apache ni inglés. «Todavía queda su olor», dijo con una voz quebrada por el tiempo. Luego se levantó y caminó hacia el poste ceremonial donde colgaban objetos perdidos, trenzas de cabello, muñecos tallados, amuletos abandonados por los muertos. Allí dejó un pequeño cuenco de piedra, del tamaño de una mano, con un símbolo grabado. Una espiral doble. No era un regalo, era una marca, una advertencia, o tal vez una deuda. Y antes de irse, rasgó un trozo de piel de la tienda de Teyama, apenas perceptible, apenas un hilo, pero suficiente para dejar su mensaje. Ella lo notaría al alba. Era alguien del pasado. Un rostro que Teyama había visto solo una vez, en la Guerra de los 4 Ríos, cuando hombres blancos vestidos de gris quemaron aldeas sin nombre. Un rostro cubierto entonces de sangre y barro, y de dolor. Mientras tanto, dentro de la tienda, Ailané respiraba tranquila. Su pecho subía y bajaba como hoja flotando en lago quieto. Pero en sus sueños se agitaban sombras, como si su alma supiera que algo la estaba buscando. A pocos pasos de allí, el joven Tamas, que había hablado en su defensa ante los ancianos, limpiaba su cuchillo con nerviosismo. No podía dormir desde que vio al desconocido en los arbustos. Nadie le creyó, pero él juraría que ese hombre no era de esta tierra, ni del mundo de los vivos. Y mientras todos dormían, una figura solitaria se detuvo frente al fuego apagado y pronunció palabras en voz baja. «Si muero esta noche, prométeme que cuidarás de mi hija mestiza». El eco de Nantán volvía como un juramento que aún no había terminado de cumplirse, porque esa promesa, aunque dicha, aún esperaba acción, y alguien más la había escuchado también. Cuando el sol apenas rozaba los picos lejanos, Teyama despertó con un peso extraño en el pecho. No era físico, sino como si algo invisible le apretara el alma. Ailané dormía aún, tranquila, pero al levantar la manta, notó que alguien había estado allí. El borde de la tienda estaba rasgado, y sobre la tierra había una sola huella, grande, profunda, con el talón girado hacia adentro, como los antiguos cazadores del norte. Teyama se puso de pie de golpe, con el corazón galopando. Afuera, el campamento despertaba con calma, niños corriendo con pan de maíz, mujeres encendiendo hogueras, ancianos murmurando junto al humo. Pero Teyama no vio nada normal. Todo le parecía falso, como si una cortina de tranquilidad ocultara una amenaza.
Fue entonces cuando notó el cuenco, pequeño, de piedra negra, con un espiral tallado al centro. Él volvió, susurró. Nadie entendía a quién se refería. Solo un anciano, viejo mato, se acercó y al ver el cuenco palideció. Ese símbolo no es apache, dijo. Pertenece a los errantes del norte, guerreros que desaparecieron tras jurar vengarse de todo linaje mezclado. Los murmullos crecieron. Algunos miraban a Ailané con recelo. Otros susurraban que la presencia de la niña estaba atrayendo espíritus antiguos. Teyama sintió como la balanza de protección comenzaba a romperse. Fue entonces cuando, entre los sauces junto al río, una voz de mujer rompió el aire. «Llévatela, aléjala de aquí antes que la reclamen». Era Mahua, la curandera, que rara vez hablaba fuera de rituales. Teyama fue hacia ella. «¿Quién la reclama?», preguntó. «El que viste piel de alce. No viene por venganza, sino por redención. Pero otros vendrán tras él, y esos sí buscarán sangre». Teyama apretó la mandíbula. «Nantan me pidió cuidar de ella», dijo. «Y lo haré». Pero Mahua no sonrió. «Entonces prepárate para cargar más que a una niña. Cargarás la deuda de 2 pueblos». Mientras tanto, en la otra orilla, el joven Tamas exploraba el bosque con pasos sigilosos. Quería probarse a sí mismo que no imaginó al forastero. Y lo encontró. No al hombre, sino su señal. Tirado en el lodo, un pedazo de cuerda trenzada con plumas y una gota de sangre seca. Lo levantó con temblor. Cuando giró para volver, escuchó risas, risas que no eran humanas. En el centro del río, flotaba un tronco, y sobre él, tallado con cuchillo, el mismo espiral del cuenco. Pero esta vez, tenía un segundo símbolo al lado, el rostro de un niño con los ojos vacíos. Esa noche, el aire olía a humo y tierra mojada. Teyama no cerró los ojos ni un instante. Sentado junto al fuego, sostenía a Ailané contra su pecho, envuelta en la manta de su padre, como si el calor de Nantan aún viviera entre sus fibras. No lejos, Mahua molía raíces silenciosamente, y el viejo mato recitaba oraciones con piedras en las manos. Pero la paz era frágil, sostenida por la fe y la costumbre, no por la certeza. Al amanecer, Teyama se internó en el bosque con Ailané dormida a su espalda. Debía buscar señales, entender quién había venido y por qué. No tardó en encontrar la huella otra vez, esta vez más clara, junto a una roca musgosa donde el arroyo hacía un giro. Pero lo que lo detuvo no fue la huella, sino lo que había debajo de esa roca. Un cuaderno. Viejo, cubierto de barro, con el lomo cosido con hilo rojo. Lo abrió con cuidado. La primera página estaba escrita con la letra rígida y precisa de un militar. Registro de operaciones, 1863. Nombre del intérprete indígena, Nantan. El corazón de Teyama se detuvo por un segundo. Pasó las páginas, y lo que leyó fue como una cuchillada. Detallaba campamentos, movimientos de tropas, y luego, una orden. Obligar a los aliados a entregar a los mestizos nacidos de uniones prohibidas. Justificación: preservar la pureza de sangre. En tinta más oscura, una anotación. Nantan ha desertado, se ha llevado a una mestiza, orden de captura emitida. Teyama cerró el cuaderno con manos temblorosas. Ailané no era solo hija de Nantan, era hija del silencio, del secreto que él había cargado hasta la muerte. Se levantó, cuaderno en mano, y regresó al campamento. Mahua lo vio llegar y se levantó sin decir palabra. Juntos entraron en la tienda. Teyama dejó el cuaderno ante el círculo de ancianos y habló con una voz que no reconocía como suya. Ailané no es una amenaza, es la prueba de que Nantan se negó a traicionar su alma. Él protegió lo que ustedes querían olvidar. Un murmullo cruzó el círculo. Algunos hombres bajaron la mirada, otros negaron con la cabeza. Entonces por eso lo siguieron hasta matarlo, dijo Mahua. Nadie respondió. Teyama alzó el cuaderno.
Esto no es solo papel, es el mapa de una vergüenza que aún vive entre nosotros. Y entonces, como una señal, un aullido retumbó en el valle. No de lobo, no de perro. Era un sonido antiguo, largo, humano y doloroso. Aylané despertó sobresaltada, miró a Te-Llama y dijo por primera vez, «¡Papá!». Pero no lo dijo refiriéndose a Nantán, lo miraba a él. El sonido se desvaneció entre los árboles como si la tierra lo hubiera tragado, pero el eco quedó colgando en la piel de todos. Aylané se aferró a Te-Llama, temblando, sus dedos diminutos enterrados en la tela de su pecho. Los ancianos no dijeron nada. Solo intercambiaron miradas cargadas de años, culpas y pactos no escritos. Magua fue la primera en moverse, acercándose al fuego para arrojar más salvia, como si la purificación pudiera protegerlos de lo que ya estaba en marcha. Te-Llama envolvió a Aylané con más fuerza y salió de la tienda. El bosque lo llamó como un susurro venenoso. Y allí, en el claro donde solía entrenar con Nantán, un hombre esperaba. No era Apache. Llevaba sombrero negro, abrigo largo, botas de piel curtida y un rifle descansando en su hombro como si fuera extensión de su cuerpo. «Busco a la niña», dijo sin preámbulo, su voz baja y educada, como si hablara de un cordero extraviado. Te-Llama no respondió. Su mano bajó lentamente hacia el cuchillo que colgaba de su cinto. El hombre dio un paso adelante. «No tengo intención de matar, pero ese bebé le pertenece al coronel Witherspoon. La madre era de su sangre, y él ha esperado años para encontrarla». Te-Llama tensó los músculos. ¿Qué tiene que ver el coronel con Nantán? El forastero ladeó la cabeza como sorprendido por la ingenuidad. ¿No lo sabías? La mestiza es hija del coronel. Nantán la robó. Una chispa estalló en la mente de Te-Llama, y por un segundo todo encajó. Los secretos de Nantán, su exilio, la persecución. Pero algo no cuadraba. ¿Y la madre?, preguntó. El hombre apretó la mandíbula. Muerta, en una emboscada. El coronel solo quiere corregir un error. Te-Llama lo miró a los ojos. ¿Y cuál es ese error? Que su hija tiene sangre apache. Silencio. El hombre bajó el rifle lentamente, sin apuntar, pero con la amenaza colgando del aire como una soga. No queremos problemas, muchacho. Solo entreguen a la niña. Nadie más debe morir. Te-Llama dio un paso hacia él. Ya murió alguien. Su nombre era Nantán. Murió para que esa niña pudiera vivir sin cadenas. El visitante suspiró. Entonces será guerra. Y sin más palabras, se dio media vuelta y desapareció entre la negrura. Te-Llama no se movió hasta que el crujido de ramas dejó de oírse. Cuando regresó al círculo, Magua le leyó el rostro como si fuera un pergamino. ¿Quién era? La serpiente que venía a por la manzana, respondió él. Luego alzó a Aylané y le susurró. Te protegeré, aunque eso me cueste el alma. Y lo decía en serio. Porque desde esa noche, el tiempo ya no avanzaba en días, sino en pasos hacia una guerra que nadie pedía, pero que todos merecían. Esa misma noche, cuando la luna colgaba alta y los lobos aullaban a lo lejos, Magua llamó a Te-Llama con un gesto firme. En su mano temblorosa sostenía un cuaderno de cuero desgastado, atado con una cuerda simple. Lo dejó bajo su estera antes de morir, dijo, y sus ojos se clavaron en los de él como dos dagas de verdad. No lo toqué, es para ti. Te-Llama lo tomó con ambas manos, sintiendo el peso de algo más que papel. Era la voz de Nantán después del silencio. Se alejó hacia el borde del claro, donde la brisa nocturna no traía voces ajenas, y se sentó con Aylané dormida contra su pecho. Al desatar la cuerda, el aroma de tabaco viejo, sangre seca y salvia brotó del cuero. Abrió la primera página. Si estás leyendo esto, mi camino terminó, y tú has elegido quedarte. Tragó saliva. Las siguientes páginas eran confesiones escritas con rabia, dolor y amor entrelazados. Nantán hablaba de la madre de Aylané, llamada Clarice Witherspoon,
una mujer blanca con alma libre que había huido del fuerte en busca de verdad. La había conocido cuando él fue enviado como guía por orden de paz. Lo que empezó como desconfianza, terminó siendo un amor secreto. Clarice quedó embarazada, pero su padre, el coronel, descubrió la relación y ordenó su encierro. Fue entonces cuando Nantán la rescató y huyeron al norte. La niña nació en una cueva, bajo nieve y cantos tribales. Pero Clarice no sobrevivió el parto. La tomé en brazos y supe que esa niña nunca sería aceptada ni por los míos ni por los suyos, escribió Nantán. Así que me hice sombra, esperé, cambié de nombre, pero no podía esconderla para siempre. Cada página desenterraba una verdad más dura que la anterior. El coronel había buscado a la niña por años, no por amor, sino para evitar un escándalo que pudiera destruir su carrera. Te dejé a ti porque tú sabes lo que es ser entre dos mundos. Yo no tuve padre, ella no tendrá madre, pero contigo, quizás tenga algo mejor, una historia nueva. Teyama cerró el cuaderno con los ojos húmedos. El bebé en su pecho respiraba suave, como si soñara con un lugar donde no tuviera que elegir entre sangres. A lo lejos, la rama de un árbol crujió. No era viento, no era animal. Alguien más se acercaba al campamento. Teyama deslizó el cuaderno dentro de su camisa, se levantó con Ailané aún en brazos y caminó de nuevo hacia el círculo de fuego. La historia acababa de empezar, pero ya no era de Nantán. Ahora le pertenecía a él, y a esa niña, y a cualquier alma dispuesta a romper las cadenas que no pidió nacer cargando. Al amanecer, los primeros rayos se filtraban entre los pinos cuando un murmullo se alzó en la aldea, como el humo de una hoguera mal apagada. Teyama despertó con el cuaderno aún bajo su camisa, y Ailané, envuelta en la manta de Nantán, dormida como si el mundo no pesara aún sobre sus pequeños hombros. Pero algo en el aire había cambiado. Magua no lo miraba a los ojos. Dos ancianos pasaron junto al tipi murmurando en lengua baja, y una niña de trenzas largas lanzó una mirada de miedo antes de correr colina abajo. Entonces lo supo. Alguien más sabía, o al menos sospechaba. Salió a paso firme, cruzando hacia la casa del consejo donde el anciano Nahoko ya lo esperaba sentado, con su bastón de cuerno y mirada como piedra de río. «Leíste lo que dejó», dijo sin alzar la voz, «y ahora no puedes quedarte». Teyama no respondió de inmediato. Colocó el cuaderno con cuidado sobre la mesa de madera áspera. Ella no tiene a nadie más. Nahoko entrecerró los ojos. ¿Y tú tienes fuerza suficiente para pelear con ambos mundos? El coronel no olvida, y tu propia sangre aquí no te reconoce como uno de ellos. Antes que Teyama pudiera contestar, Mahua entró con el rostro pálido. Hay hombres blancos preguntando en la orilla del río. Uno lleva el uniforme del fuerte. Dicen buscar a una mestiza. Dicen que tiene los ojos de Clarice. El corazón de Teyama se detuvo por un instante. No era posible que tan pronto, o sí lo era. Nantán lo había advertido. La historia corría más rápido que los pies. Nahoko se levantó con dificultad y se acercó a él. Si decides huir, debes hacerlo ya. Si decides pelear, debes hacerlo con algo más que tu cuchillo. Teyama tomó el cuaderno, se lo devolvió al anciano. La verdad está aquí, pero no la esconderé. Ellos vienen por una mentira que han sostenido con medallas y gritos. Yo solo tengo a una niña, y una manta. Mahua lo miró con ojos temblorosos. No estás solo. En ese momento, dos jóvenes guerreros entraron al recinto y se colocaron a cada lado de Teyama. No dijeron palabra, pero en sus gestos había decisión. Ailané lloró a lo lejos, como si sintiera que algo se acercaba. Teyama salió. La levantó con ternura, la sostuvo como escudo y como promesa. Entonces bajaron al río. Lentamente, sin esconderse. Porque cuando la verdad camina de frente, hasta el barro retrocede. Y ese día, lo que el coronel encontraría no sería a su nieta escondida, sería a un pueblo de pie.
Los cascos resonaban sobre la ribera como tambores de guerra disfrazados de autoridad. 3 jinetes avanzaban en formación hacia la aldea, uno con insignias doradas, otro con un rifle cruzado en la espalda, y un tercero que no apartaba la vista del horizonte, como si buscara una figura ya sabida. Teyama los esperaba en el claro, sin arma, con Ailané sobre su hombro envuelta en la manta de su padre, mientras a su lado Mahua y los 2 guerreros jóvenes sostenían lanzas que no temblaban. Cuando el primero desmontó, lo hizo con una pesadez casi ceremoniosa. El coronel Buchanan había envejecido, pero su mirada seguía cortando como filo de sable. No se dirigió a Teyama al principio, sino a la niña. ¿Esa es?, preguntó con una voz quebrada por recuerdos. Teyama asintió. Es hija de Nantán y de Clarisse. Pero sobre todo, es hija de nadie más que del pueblo que no la rechaza. El coronel dio un paso adelante. El aire entre ambos pareció contraerse. Clarisse era mi hija, dijo finalmente, y me la arrebataron por una vida que yo nunca aprobé. Volvió hecha una sombra, luego desapareció con ese salvaje. Y ahora tú me dices que esto. Señaló a Ailané con un gesto brusco. Es todo lo que queda. La niña se aferró a Teyama, y éste dio un paso firme hacia el coronel. Clarisse eligió su vida. Eligió a Nantán, eligió a esta niña. Tú la perdiste cuando la trataste como propiedad. Ahora quieres reclamar a su hija como si fuera compensación. El coronel levantó una mano temblorosa, y por un momento, pareció a punto de ordenar algo. Pero no lo hizo. Sus ojos se posaron en el rostro de Ailané. Ella lo miró con la misma intensidad que una vez tuvo Clarisse en una foto vieja. ¿Tienes nombre?, murmuró él. Teyama respondió. Ella eligió el suyo esta mañana. Se llama Tajané. Significa la que sigue el canto del fuego. Un silencio pesado cayó entre los presentes. Los soldados miraban al coronel, esperando una orden, pero el viejo hombre bajó la vista. Ella no me mirará como su abuelo, ni tú me hablarás como yerno. Pero si algo queda en mí, quiero saber que no la perderemos a ella también. Teyama entrecerró los ojos. No es tuya, ni mía. Pero si quieres caminar un día al borde de su mundo, deberás dejar las botas y el rango. El coronel asintió, sorprendentemente sin rabia. Tal vez un día. Y dio la vuelta. Nadie lo detuvo. Nadie lo siguió. Pero cuando montó, dejó atrás un cuaderno. El de Clarisse. Léelo con ella, dijo. Yo nunca lo hice. La noche cayó como una caricia sobre la aldea, sin fuego ni cantos. Solo el suave murmullo del viento entre las ramas y el crujir de la manta bajo el cuerpo pequeño de Tahané, que dormía abrazada al cuaderno de su madre. Teyama había esperado a que todos se retiraran, a que la niña cerrara los ojos, para abrir finalmente esas páginas manchadas por el tiempo y las lágrimas de una mujer que nunca conoció, pero cuya presencia sentía ahora en cada palabra escrita. Si estás leyendo esto, pequeña, comenzaba una de las hojas, es porque la promesa que tu padre pidió fue cumplida por alguien más valiente que nosotros. Él tenía fuego en los ojos, y tú tenías el cielo en los tuyos desde el primer llanto. Teyama tragó saliva. Pasó una hoja, y encontró bocetos torpes de flores, mapas infantiles, anotaciones sobre el primer diente, la primera fiebre, la primera risa, luego un párrafo subrayado. Nantán me enseñó que el amor no es pertenencia. Me mostró que una madre no necesita tener todas las respuestas, solo las manos dispuestas a sostener. Si yo muero antes de tiempo, y siempre sentí que moriría joven, deseo que ella crezca donde las raíces no le pregunten su color. Teyama cerró el cuaderno un momento. Lo sostuvo contra su pecho. Luego volvió a abrirlo cuando escuchó una vocecita. ¿Era de mamá? La niña se había despertado, ojos grandes como lunas. Él asintió. ¿Me la lees?, pidió, estirando la mano, y así lo hizo.
Le leyó durante 1 hora, cada frase como un hilo que tejía madre e hija más allá del tiempo. Cuando llegaron a la última página, el corazón de Te-Llama se detuvo un instante. A quien proteja a mí, mi hija, gracias. Yo no te elegí, pero mi espíritu sí. Enséñale a reír sin miedo, a llorar sin vergüenza, a cantar aunque nadie la escuche. Y cuando crezca, cuéntale cómo la encontraste. Que sepa que su vida comenzó con una promesa silenciosa, pero valiente. La niña acarició la hoja con dedos temblorosos. ¿Crees que mamá me oye? Te-Llama sonrió con los ojos húmedos. Ella no dejó de oírte nunca. Y entonces, con manos temblorosas pero decididas, buscó entre sus cosas una ramita de salvia seca y un collar de su hermana Mahua, y tejió con hilo rojo un pequeño símbolo de paso. Mañana, le dijo a Ta'ané, el consejo te nombrará, pero esta noche te acepto yo. La niña lo abrazó, sin palabras. Afuera, la luna se alzaba como testigo. Y en esa aldea donde tanto se había perdido, una nueva historia comenzaba. No con fuego, no con gritos, sino con una promesa cumplida en silencio. Y un futuro tejido con manos limpias de odio. Al amanecer, cuando la niebla aún se deshacía entre los árboles, Te-Llama se despertó con un presentimiento extraño, una tirantez en el aire, como si los espíritus hubieran dejado la aldea en alerta. Ta'ané seguía dormida en su manta, el cuaderno apretado contra su pecho, pero el silencio afuera no era el de la paz, era el de la espera. Salió sin hacer ruido, el cuchillo de obsidiana colgado en su cinturón, y se dirigió al claro donde solía encontrarse con Nantán cuando eran jóvenes. Pero no estaba solo. 3 hombres lo esperaban allí. Uno vestido con chaqueta militar azul, rostro marcado por cicatrices. Otro, de pelo largo y sombrero de ala ancha, con una carta en la mano. Y el tercero, más joven, con los ojos del mismo color que los de Clarice. El primero habló sin rodeos. «Buscamos a la niña. El coronel la quiere de vuelta. Dice que es prueba de traición». Te-Llama sintió como el mundo se cerraba por un segundo. ¿Traición de quién? El del sombrero respondió. De su madre. Era esposa de un hombre blanco, pero huyó con un apache. El coronel dice que la niña debe ir a un internado, que allá corregirán lo que lleva en la sangre. El más joven, en cambio, miraba al suelo. No habló. Solo apretó los puños como si estuviera luchando con algo que no podía decir. Te-Llama no respondió de inmediato. Caminó unos pasos, los observó uno por uno, y luego habló con la calma de quien ya no tiene miedo. Ella no es prueba de nada, es hija de 2 mundos, no necesita ser corregida, solo amada. El militar rió, pero no era una risa alegre. Crees que puedes protegerla, pero ya están en camino. Esta noche vendrán por ella. Te lo advertimos por respeto al padre que fuiste. Se giraron y se fueron, sin más. Pero el joven se quedó atrás. Cuando los otros desaparecieron entre los árboles, se acercó a Te-Llama y susurró. Mi nombre es Emmet. Era primo de Clarice. Yo la quise, no como esposa, pero sí como alma. Si hubiera sabido lo que vivía, la habría salvado. Vine para verla, pero llegué tarde. Ayúdame a proteger a la niña. No quiero que terminen con ella como hicieron con su madre. Te-Llama lo estudió. Vio verdad en su voz. Si traicionas esta tierra, Emmet, no habrá perdón. El muchacho asintió, y por primera vez, Te-Llama sintió que no estaba solo. Mientras regresaban juntos a la aldea, ya sabiendo lo que vendría esa noche, la promesa no era ya solo una carga. Era un llamado, y no pensaba dejarla sin respuesta. La noche llegó con viento callado y nubes bajas que ocultaban la luna, como si el cielo mismo hubiera decidido cubrir lo que iba a pasar. Te-Llama, con Emmet a su lado, había preparado el campamento con el mismo cuidado con el que se prepara un corazón para una despedida. Ta'ané dormía con el medallón de su madre colgado al cuello, y el cuaderno abierto junto al fuego mostraba un dibujo infantil. Un círculo con 2 figuras dentro.
una grande con trenzas y una pequeña con un sol sobre su cabeza. Emmet observaba desde la entrada de la tienda, armado solo con su decisión. «No sé si sé disparar bien», había dicho antes. «Te llama», le respondió sin ironía. «No es la única forma de pelear». Cuando los cascos retumbaron a lo lejos, los cuervos alzaron vuelo como si ya supieran lo que venía. 4 jinetes, con linternas y rostros tapados, se acercaron con autoridad. El primero gritó: «¡Entreguen a la niña!». Pero fue la voz de Emmet la que contestó, firme, temblorosa pero firme. «Ella no es de ustedes. No pueden tocarla». Uno de los hombres desmontó, apuntó su rifle. «¿Y tú? ¿Quién eres para decidir?». Y fue entonces que Te-Llama dio un paso adelante, colocándose entre ellos y la tienda. No con armas, solo con el bastón de su padre, tallado con símbolos que hablaban de pactos antiguos. «No soy nadie», dijo, «pero soy el que prometió protegerla, y no estoy solo». Desde los bordes del bosque, uno a uno, surgieron sombras, no guerreros, no soldados, gente del pueblo, mujeres, niños, ancianos, cada uno con una linterna, una piedra, un tambor. Nadie había sido llamado, nadie había sido obligado. Pero todos sabían. Cuando el jinete vio que eran superados, retrocedió. «Esto no ha terminado», escupió y se marcharon. No con disparos, no con sangre, con vergüenza. Y cuando se fueron, el viento trajo el aroma del cedro quemado y de pan recién hecho. Al día siguiente, Taaneh se despertó entre flores puestas por los vecinos. Emmet se agachó frente a ella, ofreciéndole una pluma roja. «Tu madre amaba los halcones», le dijo. «Era su cielo». En la ceremonia de nombramiento que los ancianos improvisaron esa tarde, la niña fue envuelta en una nueva manta, tejida entre varias manos, y recibió un nombre que no era ni apache ni blanco, sino ambos, Taaneh 2 almas. Y Te-Llama, al mirarla bailar bajo el sol, entendió que la promesa que había hecho no era solo sobre protección, era sobre futuro, sobre sanar la historia, y que, por fin, la niña mestiza ya no necesitaba ser explicada, solo querida. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras escuchado su última promesa, ¿habrías hecho lo mismo? Cuéntanos en los comentarios.